Muy buenas YouTube, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Les habla Kevin Bosa y hoy les traigo un nuevo tutorial donde les voy a enseñar a cómo hacer el tren del mapa Subway, del mapa oficial que viene con el Super Fighters. Que la verdad no es tan complicado de hacerlo, pero lleva un poco de tiempo. Así que bueno, vamos a comenzar con el tutorial, pero primero que nada les quiero mostrar, yo tengo acá mi mapa que armé para que vean un poco cómo es, que es donde vamos a estar haciendo el tutorial. Bueno, comencemos. Lo primero que voy a hacer es mostrarles cómo funciona un gatillo para que entiendan qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a hacer el tren. Bueno, yo agarro cualquier objeto. Voy a agarrar, por ejemplo, este barril y lo pongo acá. Esta mesa y esta lámpara. Acá los puse. Bien, ahora, ¿cómo podría hacer yo para que estos objetos, los tres, aparezcan cada tanto en el mapa y desaparezcan? Bueno, si yo los agrupo seleccionándolos, hago clic derecho, group, que sería agrupar, y bueno, ahí se formó un grupo nuevo representado por este marcador nuevo que se llama Group Marker, o sea, marcador de grupo. Por ahora todo sigue igual. Si yo le pongo play al mapa, acá van a salir las tres cosas y no afectan nada. Pero si yo voy a las opciones del marcador del grupo, van a ver que acá tengo una que dice Active on Startup, activar al inicio. Y está puesta en verdad, true. Ahora, si la pongo en falso, esto va a desactivar el grupo, por lo tanto, este grupo con todos los objetos no va a aparecer. Le pongo play, lo probamos y no salen. Los objetos del grupo solo van a aparecer una vez que hayamos activado este grupo, ¿se entiende? Y lo bueno de los marcadores de grupos es que podemos activarlos todas las veces que queramos. Miren, les voy a mostrar de ejemplo. Yo voy a poner un botón acá. Y en las opciones del botón tiene una que dice activar gatillos. Esta es la opción que va a activar algo cada vez que apretemos un botón. Entonces, le hago clic y elijo que active el gatillo del grupo. Ahora, cada vez que yo apriete este botón, debería activar el grupo y hacer aparecer los objetos, ¿se entiende? Si lo probamos, fíjense, van a seguir apareciendo mesas y lámparas y barriles infinitos siempre que yo apriete el botón. Bueno, quería mostrarles esto para que entiendan cómo funcionan los marcadores de grupos y cómo vamos a hacer nuestro tren. Lo vamos a hacer aparecer de esta manera, pero usando un cronómetro o temporizador para que aparezca el tren cada tantos segundos. Pase por la pantalla, después se elimine y vuelva a aparecer de nuevo. Y todo así repetido, ¿se entiende? Bueno, vamos a comenzar. Lo primero que hacemos es buscar Subway en el buscador. Y acá sale el tren. Lo coloco, viene acá atrás de todo. Ahora, voy al buscador y pongo Elevator. Vamos a usar los típicos Elevators Path Joints para hacer que se mueva. Pongo este que dice Elevator Path Joint por acá. Y acá, en la otra punta, al final de todo, pongo otro. ¿Ok? Bien, por si no saben, los path joints son para crear un camino por donde se va a mover el tren o cualquier objeto que queramos. Voy a las opciones del primer Elevator Path Joint y donde dice Next Elevator Path Joint, selecciono el otro, para que el tren se mueva desde acá hasta acá. Y puedes ver que esto se representa con esta línea que apareció ahora. Bien, ahora vamos a darle su motor, que sería el que va a darle fuerza para que se mueva. Porque sin esto no se mueve. Elijo el que dice Elevator Attachment Joint y lo pongo por acá. En sus opciones donde dice Target Object le hago clic y elijo el tren para que este motor sepa que tiene que mover el tren. Y donde dice Elevator Path Joint le hago clic y elijo el Path Joint este para que sepa que tiene que mover el tren por este camino, ¿sí? Le doy play y van a ver que ya se mueve. Obviamente no está terminado, se mueve muy lento y además no te mata si te choca. Bueno, voy a las opciones del Elevator Attachment Joint y donde dice Motor Speed, le voy a subir la velocidad. Mientras más alto este valor, más rápido se va a mover. Le pongo 20. Ustedes le pueden poner la velocidad que quieran, a mí me gusta en 20. Ahora, vamos a hacer que cuando choque a un jugador lo mate. Anda al buscador y escribí Give. Te va a salir este, Gibson. Seleccionalo y ponelo por acá enfrente del tren. Lo que hace la Gibson es destruir cualquier objeto que toque, incluyendo los jugadores, suelos, mesas, todo. Y si llega a tocar las vías del tren o el tren mismo, lo va a destruir. Así que asegúrate de ponerlo bien espaciado, que no toque para nada, ni las vías ni el tren, si no va a romper todo. Ponelo más o menos así, debería estar bien.
anda probando. Ahora, estaría todo bien, pero claro, si yo la dejo acá, no se va a mover con el tren. Hay que soldar esta Gibson al tren para que se mueva junto con el tren. Primero anda a la Gibson y en sus opciones donde dice Object Type, asegúrate que diga Dynamic, que sería dinámico, porque si está en estático no se va a mover nunca. Después anda al buscador y pone Weld. Esta que dice Weld Join, búscala y ponela por acá. Esto sirve para soldar cosas entre sí y que se muevan juntos. En sus opciones, hacele clic donde dice Target Objects, que sería objetos, y elegí la Gibson y el tren. Ahora están unidos y se moverán juntos. Vamos a probar el mapa. Viene el tren y boom, me destroza. Nos faltaría agregarle sonido al tren, porque si se fijan no suena a nada. Para eso vas al buscador y escribís Sound. Vas a elegir este que dice Sound Area. Este sirve para crear un área, grande como quieras, donde si estás adentro de esta área con el jugador tuyo, se va a escuchar el sonido que quieras. Entonces ahora pongo el Sound Area por acá y vamos a configurar las opciones primero. Donde dice Ambient Sound es para elegir el sonido y busco el que se llama Frame 1. Este es el sonido del tren. Donde dice tipo de objeto también asegúrate de que sea dinámico, porque esta área se va a mover junto con el tren. Y donde dice Follow Object sería seguir objeto. Y es justamente para eso. Así que seleccionalo y elegí el tren para que siga el tren y se mueva con él. Bien, ahora vamos a probarlo y van a ver que funcionó. Ahí se escucha. Pero el área es muy chiquita. Entonces solamente se escucha cuando estás bien cerca del tren. Así que vamos a tener que hacerla mucho más grande cuando terminemos el mapa. Por ahora la dejo así con ese tamaño para poder trabajar sin que me moleste en el editor de mapas. Una vez que termine de hacer todo el tren, ahí sí agrando el área. Vamos a seguir. Bien, el tren está listo, pero va a aparecer solamente una vez, porque nunca lo pusimos en un grupo, ni tampoco hicimos nada para borrar el tren una vez que llegue al final del recorrido, etc. Tenemos que hacer que cada vez que el tren llegue al final de las vías, se elimine y aparezca un tren nuevo del otro lado. Bueno, lo vamos a hacer como les mostré, con el marcador de grupo. Primero, vamos a encargarnos de borrar el tren una vez que llegue al final. Para mostrarles nada más, voy a mover este patching por acá, para que se vea dentro del mapa, así ustedes pueden ver y entender qué es lo que estoy haciendo. Y ahora, voy al buscador y escribo Destroy. Busco este que dice Destroy Trigger y lo pongo por acá. Este gatillo lo que hace es destruir cualquier objeto que queramos cuando se activa. Entonces, en sus opciones donde dice Terminate Objects, tengo que elegir qué objetos va a eliminar este gatillo. Le hago clic y elijo todo esto. Elijo el tren, el Gibson, el área de sonido, los patchings, el motor, todo lo relacionado al tren que estuvimos haciendo. Bien, pero ahora, de por sí solo, este gatillo no se va a activar solo. Necesita activarse por algún evento. En este caso, vamos a ir a las opciones de este patching, el último, y van a ver que tiene una opción que dice Activate Triggers on Elevator Reach. Esta opción sería activar gatillos en llegada a destino. Sirve para activar algo cada vez que el tren llegue a este patching, ¿sí? Entonces le hago clic y elijo que active el Destroy Trigger. Y ahora, si le pongo play, van a ver que cuando llegue acá, el tren se destruye. Perfecto. Una cosa, ¿vieron que el tren al romperse hace un ruido y además hace un polvo así en el aire? Bueno, no queremos eso, porque sería molesto que cada vez que se destruye haga ese ruido. Así que en las opciones del Destroy Trigger, donde dice Terminate Type, le pones Remove. Esto cambia el tipo de destrucción a simplemente removerse. O sea, el tren solo va a desaparecer sin hacer ningún ruido ni nada. Le pongo play y ahí funciona. Genial. Ahora voy a mover el Destroy Trigger y el Patch Join Trigger hasta el final de la línea de nuevo, a donde pertenecen. Así que ya saben, ahora cuando el tren llegue acá, va a activarse este gatillo y se va a eliminar todo. Pero ahora hay que hacer que el tren aparezca de nuevo. Y como está todo listo, lo único que hay que hacer es agruparlo. Voy a seleccionar con control y clic todo lo que estuvimos haciendo. El Destroy Trigger, el Patch Join, el otro Patch Join, el tren, la Gibson, el Zone Area, todo esto. Y le hago clip agrupar. Y acá sale el Group Trigger. En las opciones del Group Trigger donde dice Activate on Startup, o sea, activar al inicio, le ponemos False. Porque no queremos que empiece activado el grupo. Queremos que se active después con otra cosa. Ahora,
justamente para hacer que se active el Group Trigger, no vamos a usar un botón obviamente. Vamos a usar un timer, un cronómetro. En el buscador escribí timer y te sale este. Ponelo por acá. Lo que hace un timer es activar otros gatillos cada tanto tiempo y puede volverse a repetir y seguir activándolos por siempre. En las opciones del timer donde dice Interval Time sería tiempo de intervalo. El tiempo que cada tanto queremos que active algo. Esto está en milisegundos. Por si no saben, 1000 milisegundos serían un segundo completo. Si yo quiero que el tren se active cada 5 segundos, entonces tendría que ponerle 5000 milisegundos, que serían 5 segundos. Donde dice Activate on Startup, sería activar al inicio. Y tenés que ponerlo en True, ¿verdad? Porque queremos que el temporizador ya se active y empiece a contar apenas empiece el mapa. Después, donde dice activar gatillos, le haces clic y elegís que active al Group Trigger que contiene el tren y todo lo demás que estuvimos haciendo antes. Por último, donde dice Repeat Count, tiene el número 1. Si lo dejas en 1, solo va a activar el gatillo una vez y ya está. Si le pones 2, lo va a hacer 2 veces y ya está. Hay que ponerle el número 0. El 0 en este caso se usa como infinito. Entonces, si le pones 0, va a activar el Group Trigger cada 5 segundos para siempre. 5 segundos y lo vuelve a activar. 5 segundos y lo vuelve a activar. 5 segundos y lo activa de nuevo. Y todo así. Vamos a probarlo y como pueden ver, el tren pasa perfectamente. Cuando llega al final se elimina. Obviamente eso no lo vemos porque pasa fuera del mapa. Lo que sí, el tiempo de espera del timer me parece muy corto para mi gusto. Por eso yo lo voy a poner en 10 segundos en vez de 5. Y ahora lo que nos falta hacer es agrandar el área del sonido para que se escuche mucho antes de que llegue el tren. Si le hago clic a la Sound Area, ahora me va a seleccionar el grupo entero porque está todo unido. Pero si le hago clic derecho, Enter Group Edit, ahora estoy en el modo de edición del grupo y puedo editar las cosas por separado, aunque estén agrupadas. Selecciono el área de sonido y la voy a hacer mucho más grande. Ahora aprieto acá donde dice Close para salir de la edición de grupo y listo. Voy a probar el mapa y van a ver que ya está terminado. Perfecto, el tren pasa cada 10 segundos, si yo me llego a caer encima me mata, vuelve a aparecer otra vez cada 10 segundos y el sonido se escucha bien. Bueno, no hay nada más que hacerle, tenemos el tren completo. Espero que hayan entendido, que les haya sido de utilidad, que les haya gustado el tutorial. Eso fue todo. No olviden suscribirse, comentar, compartir, etc. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.